Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los secretos, las intrigas y los romances que tanto nos apasionan. Qué felicidad tenerlos de nuevo por aquí, compartiendo esta pasión que nos une. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un rumor que ha encendido las redes sociales y que involucra a dos de nuestros astros turcos favoritos, la bellísima Demet Özdemir y el irresistible Can Yaman. Exacto. Vamos a hablar de ese supuesto regreso de Can a la televisión italiana y la posible, y por qué no decirlo, muy jugosa, influencia que Demet pudo haber tenido en todo esto. Sé que muchos están ansiosos por saber todos los detalles, así que sin más preámbulos, les invito a que se acomoden, se pongan cómodos, preparen su bebida favorita y se sumerjan conmigo en este mar de rumores, certezas, y claro, muchísima especulación. No se olviden que si les gusta este tipo de contenido, que si son tan fanáticos como yo de estas parejas y de todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco, denle a ese botoncito de suscribirse, así se enteran de todo lo que publicamos y no se pierden nada. Y ahora sí, empecemos con este chisme bomba. Bien, como les decía, la noticia del regreso de Can Yaman a la televisión italiana ha sido una auténtica bomba. Después de un periodo en el que parecía que se había tomado un respiro de las pantallas, de un tiempo en el que lo vimos experimentando con nuevos proyectos, sobre todo en el mundo del cine, de pronto ¡pum! La noticia de su regreso ha encendido la chispa de la ilusión en todos sus fans. Y claro, como no podía ser de otra manera, con este regreso han empezado a surgir las preguntas ¿qué lo motivó? ¿Por qué ahora? Y la pregunta del millón, ¿tendrá algo que ver Demet Özdemir en todo esto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, lo que se especula, y por qué no, también lo que nuestro corazón de fans quiere creer. Empecemos por el principio, recordando un poquito la historia de estos dos, para poner en contexto a aquellos que quizá no están tan familiarizados con este culebrón. Recordemos que Demet y Can fueron los protagonistas de una de las novelas turcas que más impacto causaron a nivel mundial, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era palpable, era evidente, era arrolladora. Todos los que vimos la novela quedamos absolutamente enganchados con la historia de amor de Can y Sanem, una pareja que traspasó la pantalla y que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y por supuesto, esto generó una ola de rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Si bien ellos nunca confirmaron nada, ni negaron nada, la complicidad entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que muchos dábamos por sentado que había algo más que una simple amistad. Esa conexión, esa mirada que se lanzaban, esas sonrisas que compartían. Era puro fuego. Pero como en toda buena historia de telenovela, la cosa no fue tan sencilla. Tras el éxito rotundo de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron. Can decidió explorar nuevas oportunidades en Italia, donde consiguió un contrato para protagonizar Sandokan, una nueva versión del clásico televisivo. Mientras tanto, Demet continuó su carrera en Turquía, cosechando éxitos con otras telenovelas y proyectos. Pero a pesar de la distancia, la sombra de su romance ficticio, y el posible romance real, siguió planeando sobre ellos. Los fans, que no olvidamos nada, seguimos soñando con una posible reconciliación, con un reencuentro, con ese momento mágico que nos hiciera revivir la magia de Can y Sanem. Y ahora, con el regreso de Can a Italia, se han vuelto a encender todas las alarmas y todas las esperanzas. ¿Por qué este regreso repentino? Algunos apuntan a motivos profesionales, a un simple cambio de estrategia en su carrera. Pero otros, los más románticos, los que creemos en el poder del destino, empezamos a sospechar que Demet puede tener algo que ver en todo esto. ¿Será que el amor, o la nostalgia, o alguna fuerza superior los está atrayendo de nuevo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la cercanía física, la posibilidad de que vuelvan a estar en el mismo país, ha generado una oleada de rumores y especulaciones que están volviendo locos a los fans de todo el mundo. Ahora, vamos a meternos en el terreno de las especulaciones, que es donde la cosa se pone realmente jugosa. Se comenta que durante este tiempo en que estuvieron separados, Demet y Can mantuvieron algún tipo de contacto. Algunos aseguran que fueron conversaciones privadas, mensajes con doble sentido, encuentros discretos. Otros, más cautos, dicen que solo fueron interacciones puntuales por redes sociales, likes y comentarios que no significaban nada. Pero claro, los fans somos expertos en leer entre líneas.
Cada guiño, cada indirecta. Cada emoji sospechoso es analizado con lupa, buscando esa conexión perdida, ese hilo que nos haga creer que el amor, la pasión y la química entre ellos siguen intactos. Y como les decía al inicio, el regreso de Can a la televisión italiana nos ha hecho pensar que quizá Demet tuvo algo que ver con esta decisión. ¿Quizá lo animó a volver? Quizá le hizo ver que el mercado italiano, donde ambos tienen una gran base de fans, es un lugar idóneo para retomar proyectos y consolidar sus carreras? ¿O será que simplemente la presencia de Demet en Italia, sus proyectos profesionales, la cercanía que ahora sí podrían tener, fue un aliciente más para que Can decidiera dar este paso? Hay quienes incluso han llegado a especular con que Demet pudo haber intermediado para que Can recibiera alguna propuesta laboral en Italia. No olvidemos que Demet, desde su llegada a Italia, ha gozado de gran popularidad, ha sido invitada a varios programas de televisión, y en general, ha tenido una recepción muy positiva por parte del público italiano. Es posible que gracias a esta influencia, pueda haber puesto alguna palabra o recomendado a Can para algún proyecto. Y si bien todo esto son solo rumores, lo cierto es que la posibilidad de que Demet haya tenido una influencia en el regreso de Can a Italia, es algo que no podemos descartar por completo. Y aquí, amigos, es donde empezamos a atar cabos, a unir las piezas de este rompecabezas que a veces parece no tener solución. Si analizamos la trayectoria de ambos podemos ver que a pesar de que sus caminos profesionales se separaron, siempre han mantenido una conexión, una cercanía que va más allá de la amistad o de la simple relación profesional. Los que hemos seguido sus carreras de cerca, hemos visto cómo se han apoyado mutuamente en sus proyectos, cómo se han felicitado por sus logros, cómo, de alguna manera, siempre han estado pendientes el uno del otro. Y esto, claro, alimenta nuestras esperanzas de que ese romance, que nunca fue confirmado pero que siempre sentimos, siga latente, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Y claro, cuando hablamos de influencia, no podemos olvidar que la relación de Demet y Can no fue solo una relación de trabajo. La química entre ellos fue tal que trascendió la pantalla y llegó a nuestros corazones. Todos los que vimos Erkencicus recordamos con cariño esos momentos de pasión, de complicidad, de risas, de lágrimas, que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y esa conexión, esa energía que compartían en la pantalla, es muy difícil de olvidar. Y si a esto le sumamos los rumores de un posible romance fuera de cámaras, pues es normal que todos sigamos soñando con un posible reencuentro, con una reconciliación que nos haga revivir la magia de Can y Sanem. Pero claro, no todo es color de rosa, no todo son especulaciones romanticonas y esperanzas de reencuentro. También hay que tener en cuenta los factores profesionales. Can Yaman, como ya sabemos, es un actor con mucho talento y con una gran proyección internacional. Su paso por Italia no fue casual, sino una estrategia bien pensada para expandir sus horizontes y llegar a nuevos públicos. Y es lógico que después de un tiempo, haya decidido regresar a un mercado que conoce y que le ha dado grandes satisfacciones. Y Demet, por su parte, también ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, con una gran capacidad para conectar con el público. Su llegada a Italia también ha sido un éxito, y ha sabido consolidar su carrera en este nuevo mercado. Así que es posible que su relación, más allá de lo sentimental, se haya convertido también en una especie de alianza profesional, en una estrategia de ambas partes para consolidar sus carreras y llegar a nuevos públicos. Y, quién sabe, quizá esta cercanía física, este regreso de Can a Italia, sea el primer paso para una nueva etapa en sus carreras, una etapa en la que puedan trabajar juntos de nuevo y volver a hacer magia en la pantalla. De momento no tenemos certezas, pero lo que sí es seguro es que la expectación es máxima, y los fans de ambos estamos muy atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada pista que nos pueda acercar un poquito más a la verdad. Es muy importante mencionar que todo esto son, por ahora, especulaciones, rumores y deseos de los fans. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado nada. No podemos asegurar con certeza que la influencia de Demet haya sido determinante en la decisión de Can de regresar a Italia. Sin embargo, como ya hemos comentado, los hechos, los rumores y la cercanía de ambos hacen que sea muy difícil descartar la posibilidad de que exista un vínculo más allá de lo profesional. Y por supuesto, también debemos tener en cuenta que detrás de toda esta historia hay seres humanos, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sentimientos. No debemos olvidar que son personas que también sufren, que también aman, que también tienen sus propias historias. Y, como fans, debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio personal.
Nuestra labor es seguir apoyándolos en sus carreras, disfrutar de su trabajo y, si nos lo permiten, soñar con un posible reencuentro, pero siempre desde el respeto y la admiración. Al final, lo que importa es que tanto Demet como Can sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales de la mejor manera posible. Y si en algún momento sus caminos se vuelven a cruzar, pues nosotros, como fans, seremos los primeros en celebrarlo. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de este culebrón, porque sabemos que esta historia está lejos de acabar. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles influencias y los deseos de los fans en torno al regreso de Can Yaman a Italia, un regreso que muchos vinculan a la presencia de Demet Özdemir en el país. Hemos visto cómo, a pesar de los caminos separados, la conexión entre ellos sigue latente, y cómo la cercanía física ha reavivado las esperanzas de los fans de todo el mundo. Hemos recordado la magia de Can y Sanemen Erkencikus, y cómo esa historia de amor ha marcado nuestras vidas y nuestros corazones. Hemos hablado de los factores profesionales, de las estrategias de ambos para consolidar sus carreras, y de la posibilidad de una nueva alianza entre ellos. Y sobre todo hemos recordado que detrás de toda esta historia hay seres humanos, con sus propias vidas y sentimientos, a los que debemos respetar. Así que, como ya saben, la pelota está en su tejado. La decisión de creer o no en estos rumores, de soñar o no con un posible reencuentro, es totalmente suya. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo, por haber estado ahí, apoyando el canal, y por seguir siendo tan apasionados como yo por estas historias. Son lo máximo. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invito a que me dejen sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones, lo que sea. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet tuvo algo que ver en el regreso de Can? ¿O es solo una coincidencia? Los leo a todos en los comentarios. Y no se olviden de que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, así que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este chisme jugoso, denle al botoncito de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Que, como ya saben, siempre tenemos alguna primicia o rumor jugoso para compartir con ustedes. Gracias de nuevo por todo el apoyo, por la buena onda, y por ser parte de esta gran comunidad de fans. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos y chismosas. Y recuerden, el amor siempre triunfa. O eso queremos creer. Chao, chao.